Irlanda. Al pensar en este país, muchos se imaginan paisajes verdes, acantilados majestuosos y una rica cultura llena de música y leyendas. Pero detrás de esta imagen de postal hay una realidad que pocos conocen. Hoy vamos a descubrir el lado menos conocido de Irlanda, ese que no sale en las postales y que muchos residentes viven día a día. Vivir en Irlanda puede sonar como un sueño, pero ¿sabías que hay quienes consideran que la experiencia está muy lejos de ser perfecta? Algunos de quienes llegan aquí en busca de un nuevo comienzo se encuentran enfrentando desafíos inesperados, altos costos de vida, dificultades para encontrar vivienda, o el clima gris y lluvioso que parece nunca terminar. ¿Por qué este lugar, tan alabado por turistas, a veces se convierte en una pesadilla para quienes deciden llamarlo hogar? Irlanda tiene también un lado oscuro y fascinante. Antiguas tradiciones en las que las mujeres se reúnen al aire libre para practicar rituales de fertilidad, en los que la libertad sexual y la conexión con la naturaleza son protagonistas. ¿Cómo es realmente vivir en un país donde estas prácticas, lejos de ser solo historia, aún despiertan curiosidad y misterio? Acompáñanos en este viaje para entender qué es lo que realmente sucede y por qué muchos residentes experimentan Irlanda de una forma tan distinta de la imagen idealizada que hemos visto. No todo es como parece, y hoy vamos a descubrir la otra cara de la vida en la Isla Esmeralda. Irlanda ha estado experimentando una grave crisis inmobiliaria en los últimos años, una situación que muchos residentes describen como insostenible. La oferta de viviendas es tan limitada que el precio de los alquileres ha alcanzado niveles desorbitantes. Aquellos que recién llegan, incluso con ahorros, se ven rápidamente forzados a tomar decisiones difíciles. Los alquileres son tan altos que muchas personas, especialmente los migrantes, no pueden permitirse un espacio propio. Esto los obliga a compartir habitaciones y a vivir en espacios donde la privacidad y el confort son un lujo inalcanzable. Pero la cuestión no termina con el precio. Las condiciones de convivencia suelen ser una prueba en sí misma. Compartir espacios con desconocidos no siempre es fácil, y menos cuando no existe una comunicación clara o respeto mutuo. Imaginen tener que compartir una cocina donde la higiene brilla por su ausencia, o una sala común donde los ruidos son constantes. Para muchos, vivir en Irlanda significa adaptarse a estas situaciones día tras día, una experiencia que, más que incomodar, se convierte en una auténtica tortura. Por otro lado, aquellos que logran superar la barrera de la vivienda se enfrentan a otro obstáculo: el trabajo. Para los migrantes, encontrar un empleo que ofrezca estabilidad y posibilidades de crecimiento no es una tarea fácil. Irlanda, al igual que otros países europeos, tiene un sistema laboral que privilegia a quienes poseen un dominio completo del idioma y certificaciones reconocidas. Aquellos que no cumplen estos requisitos suelen verse limitados a trabajos de menor rango, físicamente demandantes y mal remunerados, como el de limpieza o ayudante de cocina. En estos empleos, las dificultades no solo están en el trabajo en sí, sino también en el ambiente laboral. Las barreras culturales y de comunicación crean conflictos con compañeros de diversas nacionalidades. En un entorno donde cada uno trae consigo costumbres y actitudes diferentes, las relaciones pueden volverse tensas y complicadas. Para muchos, trabajar en Irlanda se convierte en una lucha diaria, no solo por el esfuerzo físico, sino también por el reto de convivir en un ambiente donde el respeto y la armonía a veces son difíciles de encontrar. Vivir en Irlanda no solo implica desafíos en la vivienda y el trabajo. La infraestructura y el transporte público también se convierten en pruebas diarias para quienes residen en la isla. Uno de los problemas más frustrantes es la lentitud del transporte público. Con una velocidad promedio de tan solo 16 kilómetros por hora, los autobuses y trenes se detienen en una infinidad de paradas, haciendo que incluso los trayectos cortos tomen mucho más tiempo del esperado. Para aquellos que dependen de estos medios para llegar al trabajo o a citas importantes, la frustración es una constante.
El riesgo de llegar tarde se vuelve tan común que muchos deben salir con horas de anticipación para asegurarse de cumplir con sus compromisos. Imagina planear cada día en función de un sistema de transporte que parece estar siempre en tu contra. Los retrasos no son la excepción, sino casi la norma, y esto afecta de manera significativa la vida cotidiana de los residentes. Desde el estrés de intentar llegar a tiempo hasta la falta de alternativas rápidas y confiables, el transporte se convierte en una barrera constante para la calidad de vida de quienes viven en Irlanda. Por si fuera poco, el sistema de salud también presenta serios inconvenientes. En Irlanda, acceder a la atención médica no es tan simple como en otros lugares. El proceso comienza con el médico de cabecera, y para llegar a un especialista es necesario pagar primero esta consulta inicial. Este sistema de barreras y costos adicionales hace que muchas personas posterguen o eviten las consultas médicas, lo cual puede tener consecuencias graves en su salud. Las largas listas de espera son otro gran problema. Para situaciones que requieren de atención especializada, la espera puede ser de meses, incluso para casos de urgencia. Los testimonios de residentes reflejan la frustración de saber que, en un momento de necesidad, la atención adecuada puede no estar disponible o tardar demasiado. Esto añade un nivel de incertidumbre que hace que la vida en Irlanda sea mucho más complicada de lo que parece. Además, los costos de los seguros de salud y de vehículos son altos, representando una carga financiera extra que muchos no anticipan. Estos gastos se suman al ya elevado costo de vida en el país, dejando a muchos residentes sintiéndose atrapados entre la necesidad de cobertura y el peso de las cuotas mensuales. Para quienes buscan estabilidad, los costos y las limitaciones del sistema de salud en Irlanda terminan siendo otro desafío más en esta compleja realidad. Uno de los factores más desalentadores de vivir en Irlanda es, sin duda, el clima. Para muchos, la constante presencia de nubes grises y la lluvia intermitente pueden convertir un día ordinario en algo pesado y a veces deprimente. Irlanda es conocida por tener un clima sombrío la mayor parte del año, con pocos días soleados que realmente permitan disfrutar del exterior. Este tipo de clima no solo afecta las actividades diarias, sino también el estado de ánimo de las personas, quienes pueden llegar a sentirse abatidas por la falta de luz y el frío que parece nunca terminar. Algunos residentes resumen su experiencia con una frase que se escucha comúnmente. Ellos dicen: "El clima es una mierda la mayor parte del año". Esta expresión encapsula el hastío que muchos sienten al enfrentarse a días monótonos y oscuros, en los que el sol apenas aparece. La persistente humedad y la baja temperatura también complican la vida diaria, haciendo que actividades tan simples como salir a caminar o hacer ejercicio al aire libre sean un desafío. Para quienes llegan a Irlanda esperando disfrutar de paisajes verdes y un ambiente acogedor, el clima puede convertirse en una decepción significativa y en un peso que influye en su bienestar emocional y en su experiencia general del país. Pero hay una parte todavía más oscura: la danza de las brujas y su relación con la sexualidad. En la tradición irlandesa, la llamada danza de las brujas era un ritual lleno de misticismo y simbolismo, en el que las mujeres se reunían en círculos y danzaban bajo la luz de la luna, generalmente durante la época de Samhain, lo que hoy conocemos como Halloween. Estos rituales, profundamente ligados al respeto por la naturaleza y a la petición de protección para el año venidero, iban mucho más allá de lo que podría parecer a simple vista. Para muchas mujeres, esta danza era también un medio de celebrar su propio cuerpo y una forma de expresar su sexualidad en un contexto seguro y liberador. Sin embargo, en una época donde la sexualidad femenina estaba rodeada de fuertes tabúes, esta expresión abierta de poder y sensualidad comenzó a ser vista con sospecha. Las mujeres que participaban en estos rituales nocturnos, conectando con la naturaleza y con su propio ser, fueron rápidamente consideradas peligrosas o incluso seductoras. Esta percepción llevó a la creación de leyendas alrededor de ellas,
contándolas como brujas y hechiceras que usaban sus poderes para tentar y confundir a los hombres en la oscuridad de la noche. De esta manera, la danza de las brujas se convirtió en un símbolo de misterio y peligro en el imaginario popular, reforzando la imagen de la mujer como un ser de fuerzas ocultas y, a menudo, incomprendidas. Estas historias sobre mujeres misteriosas y hechiceras se esparcieron rápidamente y con el tiempo crearon una imagen de la mujer irlandesa que perdura hasta hoy. En la cultura irlandesa moderna, estos antiguos mitos contribuyeron a una relación ambigua con la sexualidad femenina. Aunque Irlanda ha avanzado mucho en términos de apertura social, aún persisten ciertos tabúes y percepciones tradicionales sobre la expresión sexual femenina. Las raíces de esta mentalidad pueden rastrearse hasta aquellos primeros mitos que asociaban la libertad y la expresión femenina con el peligro y la subversión, marcando una huella que, siglos después, sigue influyendo en la cultura y en la visión de la mujer en Irlanda. De igual manera, Irlanda, y especialmente sus principales ciudades como Dublín, Cork y Limerick, se enfrentan a una realidad preocupante en cuanto a la seguridad. En estas zonas urbanas, uno de los problemas más visibles es el de las bandas de jóvenes, conocidos localmente como knackers. Estos grupos suelen deambular por las calles, a menudo bajo el influjo de alcohol o drogas, creando un ambiente de inseguridad y temor entre los residentes. Las acciones de estos jóvenes no solo se limitan a disturbios menores, sino que también incluyen robos, vandalismo y agresiones. Lamentablemente, los ciudadanos se sienten abandonados, ya que la policía rara vez interviene en estos incidentes, dejándolos expuestos y sin el respaldo de la protección estatal que necesitan. Para quienes llegan a Irlanda, la situación puede ser desconcertante. Muchos se sorprenden al descubrir que las leyes limitan la posibilidad de defenderse en caso de agresión, especialmente si el atacante es menor de edad. Si alguien intenta protegerse y, en el proceso, causa algún daño a un agresor joven, podría enfrentar represalias legales. Esta realidad legal deja a muchos ciudadanos sintiéndose atrapados, ya que el simple acto de defensa podría volverse en su contra, incrementando la sensación de vulnerabilidad en las ciudades irlandesas. Otro tema que ha generado tensiones en los últimos años es el incremento de la multiculturalidad en Irlanda, particularmente en Dublín. La llegada de personas de diferentes partes del mundo ha cambiado el perfil poblacional de la capital y, aunque la diversidad trae consigo muchos aspectos positivos, también ha generado ciertas fricciones culturales y sociales. Algunos residentes perciben que esta transformación ha traído consigo una mayor incidencia de gente de mal vivir en ciertos barrios de la capital, alimentando una sensación de inseguridad. Mientras que las áreas rurales de Irlanda han permanecido menos afectadas por este cambio, en las ciudades, especialmente en Dublín, la multiculturalidad ha generado un ambiente de convivencia a veces complicado. Estos problemas de seguridad y convivencia no solo afectan la vida cotidiana, sino también la percepción general de la calidad de vida en Irlanda. Para muchos, vivir en un entorno donde la seguridad no está garantizada y las tensiones sociales son evidentes puede ser desgastante y añadir otra capa de dificultad a la ya complicada experiencia de residir en el país. Irlanda es una tierra donde la historia y las leyendas se entrelazan, formando un tejido de creencias y supersticiones que persisten hasta el día de hoy. Una de las más fuertes es la creencia en el pueblo de las colinas, los famosos seres sobrenaturales conocidos como hadas. Muchos irlandeses, especialmente en áreas rurales, respetan profundamente estos antiguos seres, y los árboles de hadas, considerados portales hacia su mundo, se protegen celosamente. Aún hoy, es raro que alguien se atreva a cortar o dañar uno de estos árboles, pues las historias advierten que hacerlo podría traer mala fortuna o enfermedades. Es un respeto casi reverencial, como si aún sintieran la presencia de fuerzas invisibles en su entorno cotidiano. En el ámbito de las costumbres funerarias,
Irlanda también tiene sus particularidades. Las prácticas tradicionales de lamento y duelo pueden ser impactantes para los forasteros. Entre ellas, el grito de lamento, una expresión de dolor crudo y desgarrador, es una de las más llamativas. Estos gritos, realizados por familiares o mujeres de la comunidad, tienen una carga emocional intensa que acompaña a los difuntos en su último viaje, como si el dolor de la pérdida necesitara ser escuchado y compartido con el mundo espiritual. Aunque esta práctica se ha reducido en la modernidad, en algunas áreas se sigue realizando, y para quienes presencian este ritual, la experiencia puede ser sobrecogedora. Las raíces de estas creencias y tradiciones se hunden en las antiguas leyendas de los celtas y los druidas, cuyos rituales y ceremonias marcaban la vida de las tribus. Los celtas eran conocidos por sus prácticas religiosas, algunas de las cuales incluían sacrificios humanos para asegurar buenas cosechas o la protección de sus tierras. Estos sacrificios, aunque estremecedores para nosotros, formaban parte del ciclo de la vida y la muerte para ellos, un ciclo que respetaban profundamente y que creían necesario para la armonía del mundo natural. Los druidas, por su parte, eran figuras enigmáticas y poderosas dentro de la sociedad celta. Vistos como hechiceros y guardianes del conocimiento, los druidas poseían un papel central como consejeros espirituales y expertos en medicina, astronomía y leyes. Se les consideraba los intermediarios entre el mundo humano y el espiritual, y los rituales que realizaban, muchos de ellos en los bosques sagrados, eran secretos que solo ellos conocían y comprendían. Su sabiduría y conexión con lo sobrenatural les otorgaban un estatus de respeto y temor, y los relatos de su poder y misticismo aún sobreviven, reforzando la imagen de Irlanda como una tierra de antiguos misterios y secretos que, en cierta forma, siguen vivos en la memoria de su gente. Pero esto no es lo más sorprendente de todo. Entre las antiguas tradiciones celtas, la festividad de Beltane era una de las más esperadas y, probablemente, una de las más fascinantes. Celebrada con la llegada de la primavera, Beltane honraba la fertilidad y la renovación de la vida. Este evento marcaba el inicio de la temporada de siembra y era una ocasión sagrada para pedir prosperidad para las cosechas y el bienestar de toda la comunidad. Sin embargo, Beltane era mucho más que un simple ritual agrícola. Era una festividad llena de simbolismo, en la que se exaltaba la libertad y el poder femenino de una forma que resultaba inusual para la época. En los rituales de Beltane, en ocasiones se realizaban actos simbólicos de fertilidad al aire libre, y estos rituales a menudo incluían relaciones sexuales en espacios abiertos. Estos encuentros se llevaban a cabo en campos o bosques y a veces en comunidad, donde la privacidad no era una prioridad como lo sería hoy en día. En esta noche especial, las mujeres celtas se entregaban a una serie de rituales al aire libre, en los que la conexión con la tierra y la fertilidad del mundo natural eran el centro de atención. Las fogatas se encendían en campos y montañas, y la comunidad entera participaba en danzas y celebraciones que buscaban canalizar la energía de la tierra para asegurar un año abundante. Para las mujeres, Beltane ofrecía la oportunidad de conectar con su feminidad y su rol como portadoras de vida y fertilidad. En una sociedad donde el matrimonio y la monogamia eran normas habituales, Beltane era una de las pocas noches del año en que estas restricciones se relajaban. Así, se les permitía a las mujeres explorar una libertad sexual temporal y decidir libremente con quién querían pasar la noche. Estos encuentros no eran simplemente actos impulsivos, sino que estaban profundamente arraigados en la cultura y espiritualidad celta. Beltane era un ritual de empoderamiento, y en esta celebración, las mujeres ocupaban una posición central. Su rol en los rituales de fertilidad era clave, y la posibilidad de elegir a su pareja representaba un ejercicio de autonomía y poder personal, que no siempre tenían en otros aspectos de su vida. En una sociedad que respetaba la naturaleza cíclica de la vida, estas prácticas rituales también reforzaban la idea de que el poder de la vida y la creación residía en ellas. Lejos de ser solo un rito pagano,
Beltane era una celebración en la que la libertad sexual de las mujeres se entrelazaba con la prosperidad de la comunidad. La festividad reflejaba una forma de empoderamiento femenino único en el mundo antiguo, uno que permitía a las mujeres ser el centro de un ritual sagrado, conectadas con la tierra, la vida y su propio poder. En este sentido, Beltane no solo celebraba la llegada de la primavera, sino también la libertad y el derecho de las mujeres a ser dueñas de su destino en una noche de liberación y misticismo. Como hemos visto, Irlanda, a pesar de su belleza y misticismo, presenta numerosos desafíos para quienes deciden vivir aquí. Desde el alto costo de vida y la crisis inmobiliaria que obligan a muchos a vivir en condiciones difíciles, hasta el transporte público lento y las deficiencias en el sistema de salud, cada aspecto de la vida diaria puede convertirse en una prueba de paciencia y resistencia. La inseguridad en ciudades como Dublín, unida a las tensiones culturales y sociales, crean un entorno complejo, donde no siempre es fácil adaptarse o sentirse seguro. Además, las barreras culturales, junto a la persistencia de antiguas supersticiones y costumbres, añaden una capa de misterio y, a veces, incomodidad para quienes llegan con una visión idealizada del país. Entonces, ¿es Irlanda un lugar para vivir a largo plazo o simplemente un destino de paso? La respuesta, según el testimonio y la experiencia de muchos, dependerá de la capacidad de cada persona para adaptarse a estos desafíos. Irlanda ofrece paisajes y una riqueza cultural inigualables, pero la realidad cotidiana exige que quienes eligen esta tierra se enfrenten a sus sombras y dificultades. Para algunos, la experiencia en Irlanda puede ser temporal, una etapa llena de aprendizajes y descubrimientos. Para otros, aquellos que logran encontrar su propio equilibrio en medio de estos retos, puede ser un hogar permanente. Si tienes tu propia opinión o experiencia en Irlanda, nos encantaría conocerla. Deja tus comentarios abajo y no olvides suscribirte al canal para recibir más contenido como este. Si te ha gustado este contenido, no olvides compartirlo. Nos encantaría que nos contaras en los comentarios tu experiencia o impresión sobre la vida en Irlanda. Al final de este video, aparecerán 2 recomendaciones con otros temas del canal que podrían interesarte. No te los pierdas y gracias por acompañarnos.